El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar parte de lo que fueron las conferencias, o más bien la plática que dieron algunos importantes académicos en la Semana Internacional de la Cultura Laica. Fue un evento que se llevó a cabo hace muy poco tiempo en el Colegio de Sinaloa, en sus instalaciones en la ciudad de Culiacán, y estuvieron presentes la doctora Judith Boxer, también el doctor Marcelo Camurca, también el doctor Michael Viborca y por supuesto el doctor Roberto Blancarte, miembro del Colegio de Sinaloa. Verdaderamente interesante la plática de esta Semana Internacional de la Cultura Laica que se llevó a cabo aquí en Culiacán, y vamos a escuchar un extracto de lo que fue esta charla con un público pues bastante interesado en el tema y que afortunadamente acudió para llenar pues el breve escenario que tenemos en el Colegio de Sinaloa. Sin más preámbulo, vamos a escuchar a estos académicos. Nosotros, a pesar de nuestros avances científicos, de nuestras lecturas sobre los textos sagrados, sobre todas las experiencias de la religión, seguimos anclados, por lo menos inicialmente o hasta que se demuestre lo contrario, por lo menos en este lado del mundo, aunque en otros lados tienen otras experiencias que los llevan a reacciones distintas, pero en este lado del mundo todavía seguimos anclados en la idea de que la religión es esencialmente una creación intelectual al servicio de la paz y de la cordialidad social. Si ustedes ven algunas de las intervenciones en los debates presidenciales y en las campañas electorales que hemos estado viviendo, pues la idea que permea es esa, pues vamos a introducir la religión a la vida pública porque eso es bueno. Y sin embargo, creo yo que la realidad es mucho más compleja. A mí me gusta citar el Evangelio para afirmar y para demostrar este punto. Así que voy a citar al Evangelio según San Mateo, en su versículo 10, 34, que dice así, por si no lo han leído, digo, a veces uno lo lee pero no se le queda a uno, no hace uno la reflexión, y dice así: no penséis, dice Jesucristo, Jesús de Nazaret les dijo a los que estaban ahí alrededor, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, cosa que no es difícil, por supuesto, esta última. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. O sea, y esto lo dijo Jesús de Nazaret,
que para los cristianos es Dios. Entonces, pues ya de entrada, creo que eso me ayuda a romper esta idea de que la religión siempre tiene que ver con la paz, porque el propio Dios bajó a la tierra a decir que Él no viene a traer la paz y que el que no lo siga a Él se va a perder. Con lo cual introduce una idea que, digamos, que todos conocemos que existe, no nada más en esta religión, sino en todas, de que si no se sigue una religión determinada, se va a perder y está uno condenado, y además está fuera, digamos, de los círculos de aceptación de una determinada sociedad, sobre todo si predomina esas convicciones allí. Y eso introduce entonces ya un elemento de disensión, de ruptura en la sociedad que generalmente suelen introducir las religiones. No quiero decir con esto que las religiones sean malas, no quiero decir con esto, lo único que quiero romper es la idea de que religión es equivalente a paz y cordialidad siempre, sino que hay elementos de la propia búsqueda de la identidad y de la incorporación a un nuevo grupo social, que es lo que suelen ser las religiones, que es lo que genera o que está en la base de ciertos conflictos. Y en esa misma lógica, si nos ponemos a pensar, voy a nada más soltar 2 o 3 ideas para generar luego así una discusión entre todos nosotros. En esa misma lógica se inscriben las declaraciones del Papa Francisco, justificando, y aquí Michel ya me dijo que vamos a platicar sobre eso también, porque él va a hablar de su experiencia, obviamente francesa, europea, que es mucho mayor obviamente que la nuestra. Pero el Papa Francisco, cuando hizo sus declaraciones justificando de alguna manera la agresión de los islamistas a Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? Aquel periódico que hacía caricaturas y que se mofaba de Mahoma y de la religión islámica, cuando el Papa afirmó que era en efecto una aberración matar en nombre de Dios. Hasta ahí todo bien. Y que no se podía reaccionar violentamente. Pero luego agregó que si su amigo ofendía a su madre, se llevaría un puñetazo. Entonces uno dice, pues el Papa ya no lo veo soltando el puñetazo, o bueno, quién sabe. Pero, o sea que dije, el Papa no está de acuerdo en que los fundamentalistas islámicos hubieran asesinado a los caricaturistas, pero sí hubiera estado de acuerdo en que los hubieran golpeado, tal como lo dijo él. Ese desliz, porque ahora el Papa suele tener deslices, no sé si ya lo habrán notado, no es este el único ejemplo. Ese desliz del Papa, además de constituir una incitación a la violencia, en realidad reflejaba lo que muchas personas muy religiosas piensan. Cuando uno dice muy religioso, es que aquí en México es para más bien definir a un cierto tipo de religiosidad, porque digamos los sociólogos de la religión sabemos que hay muchas formas de ser muy religioso, pero cuando decimos así coloquialmente es muy religioso, quiere decir que es muy conservador religiosamente hablando. Hablar de la religión y decir no es tan simple. Hay ambivalencia, no es únicamente sin violencia. Entonces voy a hacer un poco el mismo con la otra palabra de nuestro encuentro, violencia. Porque cuando digamos violencia, es una palabra que aparece evidente. No es tan evidente. La violencia, claro, podemos proponer definiciones objetivas. Saber cuántos muertos, cuántas personas heridas, que costa no sé qué, un edificio que fue destruido. Pero eso es objetivo, pero no es bastante para definir la violencia. La violencia es también lo que yo considero violencia y que tal vez este señor no va a considerar como violencia. O que tal vez yo ayer no pienso que era violencia. Entonces hay siempre subjetividad en la definición de la violencia. Pero si hay únicamente subjetividad, no se puede discutir,
porque mi subjetividad y vuestra subjetividad no son capaces de comunicar si no hay un mínimo de objetividad. Entonces, en primer lugar, yo quiero decir que religión es complejo, violencia también es complejo. Y mi segundo punto, para empezar únicamente, mi segundo punto es más histórico. Es decir, que yo vivo por lo menos, pero me parece que aquí es un poco el mismo, en una parte del mundo donde hace 40 o 50 años la violencia era aceptada como una necesidad histórica, un poco como en el discurso del Cristo que tú has dicho. Es decir, que yo me recuerdo los intelectuales franceses, ciertos de ellos que dicen, la violencia es necesaria, es útil. Yo me recuerdo Jean-Paul Sartre, el más famoso de nuestros intelectuales. Él era muy en favor de una cierta violencia, no violencia por la violencia, pero bueno, y todos los marxistas, revolucionarios, anarquistas que dicen que la violencia es lo que prepara un futuro mejor, que hay que aceptar violencia hoy para que, bueno. Entonces, este tipo de ideas eran muy fuertes cuando el comunismo era fuerte, cuando la decolonización no se acaba, era parte de los temas. Y bueno, yo pienso a Jean-Paul Sartre, su texto en favor de la violencia, el más conocido, es una prefacio a un libro muy famoso del psiquiatra que vive en Algeria, que muchos aquí conocen, Frantz Fanon. Es un libro donde Frantz Fanon habla de decolonización y el prefacio de Sartre es terrible, es un poco como este político que dice que hay que cortar las manos. Hay algo de eso. Para decolonizarse hay que matar a los colonizadores. Es así que hablaba Sartre. Entonces, lo que quiero decir es que hoy ya hay mucho menos personas que aceptan la idea de la violencia. Claro, hay mucha violencia y en esta parte del mundo, yo lo sé, pero la violencia es un poco un tabú. No hay intelectuales para promover la violencia, no hay hombres políticos para promover más que la violencia necesario al funcionamiento del Estado, etc. Entonces, es mi segundo punto. Hoy ya la violencia en nuestra sociedad no tiene la misma legitimidad que hace 40 o 50 años. Yo hablo de la violencia política, que es lo que conozco más, no hablo de otras formas. Eso es mi respuesta para decir, la religión es complejo, la violencia también es una categoría compleja. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de ciencia, el agua en el siglo XXI. El agua es vital para la vida y a lo largo de la historia los asentamientos humanos han crecido alrededor de aguas dulces. Su utilización sustentable ha constituido un factor clave en el desarrollo económico y social, pero ya se presentan riesgos en su disponibilidad. Actualmente existen más de 1.000 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable. Organismos internacionales han alertado a los gobiernos y ciudadanos del mundo para promover la preservación de las fuentes de agua dulce. La crisis mundial del agua se acentúa en los países pobres, así como en el continente asiático. De no modificar las actuales tendencias, se estima que para mediados del presente siglo, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal a nivel estatal que llega a usted desde hace alrededor de 2 décadas, llevando para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta oportunidad no estamos escuchando una entrevista como es costumbre en nuestro programa, sino extracto de la plática que se llevó a cabo aquí en Culiacán dentro de la Semana Internacional de la Cultura Laica. Una plática muy interesante por parte de 4 académicos muy importantes, la doctora Judith Boxer, el doctor Marcelo Camurca, también por supuesto estaremos escuchando al doctor Michael Vieborca y también al doctor Roberto Blancarte, quien es miembro del Colegio de Sinaloa. Verdaderamente interesante esta plática sobre laicidad y política y bueno, pues los dejo
en compañía de estos académicos para que siga escuchando esta interesante conferencia que los 4 nos dieron aquí en la ciudad de Culiacán. Creo que el vínculo entre religión y violencia es complejo. La religión tiene una alta potencialidad de violencia, pero no necesariamente es fuente, y no sería la religión así sin más, sino creo que tendría que ver de un modo más general con diferenciar entre todas las religiones, entre creencias, prácticas, estructuras y procesos de los universos religiosos que pueden alentar o no la violencia. Creo que lo que se ha señalado sumaría. En primer lugar, creo que depende de los niveles de entrega, tanto individual como colectivo, a una creencia y a una visión de las fuentes de esta creencia, o la palabra de Dios, o los textos sagrados, que requieren y exigen una entrega integral, o sea, como fuente de moralidad. Por otra parte, cómo construyen las religiones con todo ese potencial del más acá y el más allá, la existencia de otros, del otro, y el otro puede ser o fuente de apoyo y enriquecimiento o una fuente de amenaza, ¿correcto? Esta ambivalencia de lo sacro que ha sido estudiada como recepción en su seno del otro, del extranjero, del ajeno, y por el contrario, la promoción de la violencia a través de toda esta categorización de herejes, apóstatas, infieles, que provoca sin lugar a duda esto. ¿Cómo en este momento, hoy por hoy, siglo XXI, pero también en el pasado, lo que cambian son el contenido de cómo el universo y la institución religiosa puede garantizar y movilizar y garantizar sanciones, recompensas, justificaciones, obligaciones de la violencia? Creo que hoy por hoy, luego podría referir el concepto del ataque suicida, de la violencia suicida, es un ejemplo de cómo esto utiliza la posibilidad de alentar, y etcétera. Bueno, ligado con cómo leer e interpretar la profanación. Sin lugar a duda, creo también, y tal vez esto va a ser lo próximo que diga, que hoy tenemos que lidiar con que esta relación que dije es potencialmente factible, pero no necesaria. Tiene que haber elementos sociales, políticos, nacionales, internacionales que lo alienten. ¿Cómo hoy enfrentamos el tema de los fundamentalismos en las religiones? Que es otro modo de ver cómo esta relación histórica también hoy se agudiza, o sea, cómo la religión aparece como definitoria de un proyecto de vida, de un proyecto de sociedad, frente a la cual ninguna otra autoridad que no sea la religiosa tiene autoridad. O sea, no se legitima sino por la fuente misma de la religión. Bueno, hay muchos elementos más, pero un último punto que quisiera destacar es que paradójicamente, entre estas tensiones o contradicciones entre el contenido amoroso o de incitación a la violencia de la religión, estaría que en los fundamentalismos son ultraconservadores, pero sin lugar a duda quienes apoyan y aglutinan lo ven como revolucionarios radicales. Yo traje un pequeño texto que es más empírico, menos teórico. Yo traje el caso de Brasil, de la violencia y religión en el caso de Brasil, para hacer una comparación, ¿no? Si es posible hacerlo. Yo voy a intentar leerlo despacio, y yo pido la paciencia de ustedes. Yo pienso que en 10 minutos yo cierro esto.
Entonces, mi intención es explotar la relación entre creencias, pertenencias y símbolos religiosos y situaciones de violencia y criminalidad en las favelas, no sé, cantegriles, ¿cómo se dice en español? Las favelas y barrios populares en las metrópolis brasileñas, Río y São Paulo. Y yo intentaré hacer en 3 periodos los años 1970, los años 1990 y a partir de 2000. En los años 1970-80, la exhibición de símbolos religiosos del catolicismo popular y religiones afro-brasileñas por los jefes de bandas armadas en las favelas buscaba asociar una pertenencia común entre traficantes y moradores a una comunidad de pobres, negros y mestizos, todos participando, cada uno a su modo, de la lucha por la supervivencia, por el crimen o por el trabajo. Eran expuestas imágenes y estatuas de San Jorge, San Cosme y Damián, de la esclava Anastasia, al lado de fotos de los jefes. Esos también exhibían tatuajes en su cuerpo con estas imágenes. Los bandidos hacían ofrendas y participaban en los cultos populares con sus familias. En los años 1990, la aceleración del comercio y la ganancia con las drogas llevó a un aumento de conflictos entre las bandas de traficantes por el control de los puntos de ventas en las favelas. Con ello, se rompió la cultura de reciprocidad que marcaba la relación entre bandidos y moradores en las comunidades pobres de Brasil. En su lugar, una cultura de violencia extremada y del terror, donde adversarios, testigos moradores de la favela, no importa su pertenencia religiosa, no habría más respeto al sagrado, son eliminados con refinamientos de crueldad, como el descuartizamiento. En este marco, la conversión a la religión evangélica funciona como única alternativa a la presencia autoritaria y violenta del narcotráfico. Es importante notar que esto corresponde al vertiginoso crecimiento de los evangélicos en la población brasileña. 6% en 1980, 9% en 1990, 19,5% en 2000 y 22,2% en 2010, cerca de casi 42 millones de adeptos. En relación a la antigua pluralidad sincrética de la religión popular, queda en su lugar, en los barrios populares, es eso, el exclusivismo de la religión evangélica que solo garantiza la salvación a su comunidad de elegidos. Se vive entonces una situación dualista en los barrios populares de Brasil, de las metrópolis. De un lado, las iglesias pentecostales y de otro, las pandillas de traficantes. Ellos tienen proximidad geográfica, de sociabilidad, de vecindad, de familia. En una familia se podría constatar un hermano que es evangélico y otro que es del tráfico. Entonces, en esta realidad, los pentecostales predican en los lugares del comercio del tráfico, buscando salvar sus almas, entre comillas. Pues también ellos, los traficantes, según los evangélicos, los pentecostales, son hijos de Dios. Sin entrar, ellos predican, pero sin entrar en conflicto con los traficantes, sin afrontarlos, pero también, según los evangélicos, sin tener miedo de estos. De esta forma, se colocan en una situación privilegiada en relación a los demás habitantes de las favelas.
Estamos a punto de terminar, acabamos de escuchar un extracto de lo que fue la plática de laicidad y política dentro de la Semana Internacional de la Cultura Laica que se llevó a cabo aquí en Culiacán. En esta ocasión participaron en este programa, también escuchamos por supuesto a la doctora Judith Boxer, al doctor Marcelo Camurca, también al doctor Michael Bieborca y al doctor Roberto Blancarte, este último miembro del Colegio de Sinaloa. Verdaderamente interesante lo que hemos escuchado, lo queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar a los teléfonos 716-1050 y 716-1046, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Y bueno, también puede obtener la posibilidad de escuchar de nuevo esta emisión y muchas como esta si entra a YouTube y teclea simplemente en su buscador El Colegio de Sinaloa y va a obtener un menú amplísimo de grabaciones de programas como el que acaba de escuchar. Yo me despido, le agradezco su atención nuevamente, yo soy Gerardo Sorno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.